tanto en EndNote como en Mendeley. Ahora, con la suscripción a una nueva base de datos, van a poder también utilizar otro gestor bibliográfico que se llama RefWord. Crear una cuenta en Mendeley. Mendeley combina una versión local de escritorio y otra versión web, y ambas se sincronizan entre sí, permitiendo un acceso a cualquier dispositivo fijo o móvil. Mendeley cuenta con aplicaciones para móviles, para Android y iOS. Es decir, que ustedes pueden también descargarlo en su celular y no van a tener ningún problema. Les mencionábamos que Mendeley tiene una versión web y otra de escritorio. En la versión web podemos entrar en contacto con otros investigadores, buscar grupos de trabajo y compartir información. La base de datos de Mendeley, con los millones de referencias aportadas por sus usuarios, es una fuente de incorporación de registros a nuestra propia cuenta con el gestor. Pueden usar indistintamente las dos versiones según les acomode. La versión de escritorio, ustedes podrán trabajar con carpetas y referencias, visualizar y anotar PDFs. Van a poder trabajar de forma directa si las referencias que guardaron cuentan con un PDF o con un Word. Pueden citar y elaborar citas, crear grupos de trabajo privados, etc. ¿Ya? Incorporar referencias. Podemos empezar a agregar referencias a nuestra base de datos de forma manual. Si conoces el DOI u otro documento de identificación de un artículo, podemos escribirlo y el gestor bibliográfico capturará el resto de los metadatos del documento sin necesidad de teclearlo. Lo vamos a ver después en un ejemplo. ¿Ya? También podemos agregar referencias relacionadas con las añadidas recientemente, con la opción Relate. Ahí. Atender a las sugerencias del gestor Mendeley o buscar directamente en el catálogo mediante Literatura Research. ¿Ya? Esas opciones nos da el gestor bibliográfico para navegar en la base de datos que conforman los investigadores. Podemos arrastrar PDF directamente del escritorio o bien añadirlos tras buscar en nuestro equipo. Si los añadimos desde el escritorio, el gestor bibliográfico va a extraer los metadatos de la cita, así que no hay ningún problema con las referencias. El Web Importer queda instalado en la barra de herramientas del navegador, representándolo como el icono de Mendeley. Permite la incorporación directa de referencias desde la página web o desde cualquier otra página como Google Scholar, ScienceDirect, Scopus o base de datos como EBSCO. Cuando ustedes estén en la versión del escritorio, en la opción herramientas, van a tener la opción de instalar el Web Importer junto con las herramientas para Word. ¿Ya? De esta forma funciona el Web Importer. Va a funcionar como una pestaña que va a estar en su navegador y cuando ustedes quieran seleccionar, cuando quieran extraer la bibliografía de una base de datos, lo presionan y automáticamente el gestor va a seleccionar y les va a dar alternativas de qué ir exportando. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar todas las referencias o seleccionar las que ustedes necesiten y se van a incorporar de manera automática en su gestor bibliográfico. Una vez que está instalada las herramientas en Word, podemos insertar las citas. Si ustedes se fijan, aquí en la opción de referencias están instalados los botones que son necesarios para insertar y trabajar con Mendeley. Si yo presiono insertar citación, voy a buscar en una caja de búsqueda dentro de mi base de datos de referencias guardadas y las voy a ir incorporando. Si ustedes se fijan, el estilo que yo elegí en esta oportunidad es de la IEEE, que es bien característico porque son los corchetes cuadrados, ¿ya? Pero yo obviamente también voy a poder cambiar a otra norma si prefiero utilizar la APA, Vancouver, etc. Bueno, ahora vamos a ir a la parte práctica y vamos a ver cómo ustedes van a descargar Mendeley.
Para eso ustedes van a ir a la página de Mendeley, que es mendeley.com, y se tienen que registrar. Yo en estos momentos estoy registrada, por eso aparece mi nombre. Y obviamente ustedes descargan la aplicación que va a estar, que después va a quedar en su escritorio, no sé donde ustedes elijan. Este es mi Mendeley. Yo obviamente tengo muchas referencias porque lo que hice fue importar todos mis datos desde, yo antes usaba Endo, entonces tengo una cantidad bien grande de referencias bibliográficas. Si ustedes se fijan, yo puedo navegar por las referencias y acá ustedes pueden ver que hay un icono de PDF. Significa que esta referencia además viene incluida el texto completo. Si yo quiero, yo puedo trabajar directamente en el PDF, ¿ya? Ustedes se fijan, yo puedo trabajar aquí, yo puedo destacar algún texto, puedo marcar la hoja, puedo ir haciendo anotaciones, por lo tanto, puedo ir trabajando desde el texto hacia el gestor bibliográfico, ¿ya? Lo mismo si yo lo tuviera en Word, también aparecería este mismo formato. Ya, creo que más abajito tengo algún documento en Word. En estas opciones, claro, yo puedo buscar dentro de Mendeley cuáles han sido las citas que han guardado los demás investigadores, como lo vimos en la diapositiva. Aquí yo voy a gestionar mis documentos. Yo tengo mi biblioteca con todas las referencias que yo he guardado. Están las últimas que yo he agregado en estos últimos días, en este último mes. Tengo favoritos, tengo un listado de favoritos que yo los he ido seleccionando aquí, incluyéndolo con la estrellita. Y también yo puedo ir creando carpetas. Si ustedes se fijan, yo tengo algunas creadas. Si yo quisiera crear otra carpeta, podría crearla. En este caso me quedo sobre agronomía y podría poner, no sé, COVID, y voy ingresando todos los datos que bajo ese tema yo he ido buscando, puedo ir agregando la bibliografía, ¿ya? También yo puedo crear un grupo, ya con investigadores que a mí me interese. Para eso, nombre el grupo, puedo poner una breve descripción y puedo invitar a través de correo electrónico a los integrantes que yo quiera sumar a mi grupo de investigación, ¿ya? Con este botón de sincronizar, yo voy a ir agregando las últimas referencias bibliográficas que he ido incorporando a mi gestor bibliográfico. En la presentación yo les mencionaba que en Tools ustedes van a instalar el Web Importer. El Web Importer, recuerden que es una pestaña que se va a agregar a su navegador y que les va a permitir extraer de forma automática las referencias bibliográficas, ya sea en una base de datos, en una página web, desde donde ustedes estén, ¿ya? Y también las herramientas para Word, que obviamente las voy a necesitar para cuando yo trabaje gestionando mi bibliografía, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer una búsqueda y vamos a empezar a exportar datos a mi Mendeley. Para eso vamos a utilizar Primo, primero que nada. Vamos a ir a la página web de la biblioteca, que es biblioteca.utalca.cl. Yo voy a hacer una búsqueda en el metacatálogo. Y voy a exportar datos. Recuerden que en el metacatálogo ustedes en la parte izquierda pueden seleccionar el tipo de documentos que quieren visualizar. Vamos a ver disponible en biblioteca. Cuando yo digo que es disponible en biblioteca, me refiero a libros impresos, ¿ya? Supongamos que este libro es importante y que yo quiero exportar la cita. Voy a la opción Acciones
Y en esta opción yo tengo que exportar la cita. Si no estuviera usando Mendeley, habría utilizado esa opción. Pero como yo estoy utilizando Mendeley, le digo que exporte a RISC. Ya. RISC es una extensión que me va a servir siempre cuando yo no tengo una exportación directa. Lo puedo exportar y ahí se va a guardar en Mendeley y yo después solamente tengo que agregar todo lo que he ido importando directamente. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo el botón, el Web Importer, que me va a servir también cuando yo esté navegando en una página web, ¿ya? Yo podría devolverme y supongamos que quiero ahora revisar una revista. Hago la misma opción. Supongamos que este es el artículo que yo necesito. Voy a acciones y voy a exportar en RISC. Eso es todo. Y así va a quedar guardada esta referencia en mi Mendeley. Cuando yo estoy en Mendeley, entonces yo le digo que quiero agregar. Y en la opción de descarga me tienen que aparecer mis documentos RISC, que no sé por qué no me aparecen, deberían aparecer. Los vamos a buscar. Disculpen, creo que Alejandra, que estaba realizando el taller, se le cayó la conexión. Tenemos unos minutitos mientras yo estoy respondiendo las preguntas de momento, hasta que se logre conectar nuevamente. Voy a consultar qué le sucedió. Mi colega me comenta que está teniendo problemas para conectarse, así que voy a responder algunas preguntas acá en voz alta para todos, y si no puede conectarse, yo apoyaré continuando la presentación. Por acá, algunas preguntas que me interesa compartir con todos.
¿Qué pasa con las exportaciones desde EndNote o otros gestores de referencia con Mendeley? Ustedes pueden exportar las referencias si están utilizando, por ejemplo, están utilizando EndNote y quieren ahora migrar su referencia a Mendeley, o a lo mejor a RefWorks, el otro gestor que estamos presentando de biblioteca, y vamos a tener presentaciones y talleres como este a partir, para el próximo mes, que estamos coordinando porque es un gestor bastante nuevo. Lo pueden hacer en formato RIS, ya es un formato común para migrar, para referencias. Ese punto RIS le va a poder exportar una o varias referencias, pero lo complicado es poder exportar las carpetas, ya como hacía la pregunta. En el caso de las carpetas, entiendo, lo que yo conozco es que se gestionan de forma individual en cada gestor. Entonces, aquellas carpetas que yo tenga creadas en EndNote, por ejemplo, la voy a tener que crear también en Mendeley, y luego puedo importarle a esa carpeta todas las referencias que yo tenía, lo que quiero mantener ahí. Y luego esa carpeta la puedo compartir, y lo que mencionaba mi compañera durante la presentación. También preguntaba Eduardo ahí, con respecto a la lectura, de cómo leerlo en algunos títulos, algunas referencias que no se leían de la forma adecuada que como querían directamente, y si hay alguna opción para leerlo de forma manual. Si ahí tiene dos opciones, al menos yo visualizo para ese problema. La primera es que tú lo puedes crear de forma manual, y vamos a ver cómo uno puede crear la referencia manual. Y la segunda es que tú puedas importar la referencia, y si tiene algún error, por ejemplo, algún dato, la referencia que quedó mal indicada, porque a lo mejor había algún problema con los metadatos, tú puedes luego editar la referencia. Y ahí, una vez que la puedas editar, puedes, por ejemplo, corregir el título, corregir el autor o algún otro dato. También puedes utilizar la misma base de datos que tiene Mendeley, y te va a sugerir algunos cambios que a lo mejor no fueron bien exportados. Y tú vas a poder comprobar y también aceptar o rechazar esos cambios. Creo que está volviendo la conexión de Alejandra. ¿Listo, Carlos? Alejandra, ¿está de vuelta? Ya, mientras activa el micrófono, Alejandra, les cuento lo que está realizando en este momento. Volvió a hacer la búsqueda, que es utilizando la plataforma Primo, ya la plataforma que bien conocemos en biblioteca. Vuelve a hacer la búsqueda y vuelve a exportar la referencia. En este caso le exporta en formato RIS, y le está dándole la indicación de dónde va a guardar. Ay, perdón, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ya, sí. Volví a exportar la cita. Yo creo que anteriormente no me resultó porque como tenía problemas de conexión. Si ustedes se fijan, yo voy a descarga y me dice que hemos exportado desde Primo un archivo de formato RISC, la fecha de hoy, y yo lo abro y este va a quedar incorporado a mi bibliografía. Yo también puedo, con la opción de en herramientas, chequear los duplicados y va a ir borrando todo aquello, porque si se fijan, había aparecido ahí a simple vista, había algo que estaba repetido, ¿ya? Entonces yo voy a volver a la web de la biblioteca, y vamos a suponer que yo en este caso voy a ir a una base de datos a hacer mi búsqueda bibliográfica. Para ello voy a fuentes de información, bases de datos, y yo, por ejemplo, podría ir a la base de datos nueva que hemos suscrito ahora recientemente. Recuerden que siempre me va a pedir loguearme, para eso utilizo mi root sin el dígito verificador y mi clave, que puede ser el root sin el dígito verificador, la clave de correo electrónico o la clave de Educandus. Ya voy a ingresar a esta plataforma y voy a hacer una búsqueda bien general y bien contingente, que es de
COVID-19, le voy a decir que busque en todo, en todos los documentos, ya sean revistas, libros, videos, tesis, etcétera. Yo nuevamente, es como la dinámica de la base de datos, en la parte izquierda voy a poder ir refinando o los resultados, voy a poder ir achicando un poco el número, porque la cantidad de resultados que voy a obtener, si ustedes se fijan, son 4 millones, no lo voy a poder revisar jamás. Entonces yo podría decirle que solo quiero revisar o solo quiero ver documentos que sean de revistas científicas. Voy a esa opción. Y yo podría, en esta base de datos, yo podría utilizar dos opciones. Voy a seleccionar todo aquí indistintamente y yo podría decirle al sistema que quiero exportar la cita y quiero hacerlo en formato RISC. Tengo esa opción y también, como lo hicimos en el metacatálogo, pero también tengo la opción de utilizar el Web Importer. Y para eso, el Web Importer lo que va a hacer va a leer todos los datos que yo estoy mencionando y me va a pedir, y me los va a mostrar nuevamente, y me va a pedir que yo los revise. Yo le puedo decir que quiero seleccionar todos los documentos y que los mande a mi Mendeley. Me dice que hay documentos que están en PDF, si los quiero exportar también a PDF, y le digo que sí, obviamente, porque eso después me va a servir para trabajar en mi Mendeley de forma, en el formato adecuado. Yo podría devolverme a la búsqueda anterior y podría revisar un texto que no esté, que no sea una revista, sino que, por ejemplo, sea un video, que ahora en esta plataforma tenemos acceso, que también puede ser, que podría ser importante para mí. Voy a hacer una búsqueda. Bueno, creo que mi internet hoy día no ha sido su día. Ya, yo podría hacer una búsqueda por robotics. Y quiero que el sistema me muestre todos los videos o los audios que tenga con la palabra que yo estoy buscando. Y si ustedes se fijan, el sistema me va a mostrar documentos en este formato que yo voy a poder ver. Me va a mostrar los datos bibliográficos. Y que yo también voy a poder exportar y voy a poder trabajar en mi investigación. ¿Ya? Lo mismo si es un documento que está en formato de periódico, de lo que sea, yo también lo voy a poder exportar. Ya que tenemos un video, si ustedes se fijan, acá está la información de los datos bibliográficos, está el resumen, etcétera. Incluso también me da elementos relacionados, esto en todos los formatos, ya sea video, texto, etcétera. Y también yo lo voy a poder exportar a mi Mendeley. Esto es de la plataforma ProQuest, pero también yo podría elegir otra plataforma, por ejemplo, lo que más utilizan ustedes, que es la base de datos Scopus, ¿ya? Scopus, tengo bastantes ventajas porque de hecho uno de los creadores es uno de los creadores de Mendeley, así que por lo tanto la forma en que yo voy a exportar los datos va a ser mucho más amigable también. Voy a hacer una búsqueda muy general.
solo para que ustedes vean cómo yo voy a exportar los datos. Si ustedes se fijan, tengo mucha información. Bueno, en esta base de datos recuerden que yo podría seleccionar los años, el autor, la materia, etc. Yo puedo imprimir, enviar por correo, descargar, etc. Aquí tengo la opción de exportar. Yo lo podría exportar directamente a Mendeley con esta opción. Si ustedes se fijan, en algún momento de mi vida me desconecté. Y ahí los documentos van a ser agregados. Un error. No sé si tengo todavía problemas de conexión. Yo creo que es el problema de mi internet. Esa es una opción. La otra opción también es que sigan utilizando el Web Importer. Ahí aparece mi usuario. Debería poder agregarlo, exportarlos directamente. Pero creo que tengo todavía problemas con internet. Ya voy a esperar que se cargue un minutito ahí, como tengo algunos problemas de internet. Voy a mostrarles cómo yo trabajo, en un Word las bibliografías, cómo gestiono mi bibliografía a través de Mendeley. Ya, yo voy a abrir un documento que es el que voy a trabajar para mi investigación. Que es un texto plano, al cual yo les voy a agregar las citas bibliográficas y la referencia. Si ustedes se fijan, vamos a suponer que este es mi trabajo de investigación, y yo acá les voy a insertar una cita. Para eso, yo voy a la opción de referencias, e inserto una cita. Aquí se va a desplegar un cajón de búsqueda donde yo voy a buscar lo que me va a decir Mendeley, que busque en la base de datos de las bibliografías que yo he ingresado, una bibliografía que a mí me interese en particular. Está todo en forma alfabética, por lo tanto yo selecciono e ingreso. Se inserta la cita. Si ustedes se fijan, acá quedó en formato Nature, que lo voy a cambiar. Yo lo puedo cambiar las veces que yo quiera. Vamos a cambiar al formato de la APA sexta edición. Y va a quedar de esa forma. Voy a volver a insertar otra cita. Voy nuevamente a buscar dentro de mi base de datos de bibliografía, y se va a insertar otra cita bibliográfica. ¿Ya?
Y al final del texto, yo puedo escribir mi bibliografía o referencias bibliográficas y le digo que inserte la bibliografía. Y va a insertar la bibliografía de las 2 citas que yo incorporé que ustedes vieron. Se van a incorporar de forma alfabética por autor. ¿Ya? Yo podría también cambiarla, supongamos que yo voy a escribir para la revista, una de las revistas de la IEEE y voy a poder cambiar el formato automáticamente, ¿ya? Y no voy a tener que hacer absolutamente nada. Estas son las opciones, si ustedes se fijan, hay varios estilos bibliográficos. Yo tengo cargados los que más se usan, pero ustedes también pueden cargar otros estilos acá donde dice más estilos, los va a llevar a la página de Mendeley y les va a permitir elegir dentro de una cantidad bastante considerable de estilos que ustedes necesitaran alguna vez incorporar para sus trabajos de investigación. Yo creo que tengo problemas con internet, porque por eso no se despliega el formato, no se despliega toda la información, pero aquí debería aparecer el listado, perdón, los mismos artículos acá, y que yo los debería seleccionar e incorporar en mi base de datos. No sé si tienen alguna pregunta. A través del chat, las consultas ya fueron respondidas. De hecho, en el momento que se te cayó la conexión, Alejandra, te comento que estuvimos ahí respondiendo en las preguntas que estaban pendientes en el chat. Así que también ahora es el momento, si alguien tiene alguna duda, hay una. Te lo leo, Alejandra, si es que nos pueda responder la pregunta. ¿Cómo hay cosita de una página web? Bastante interesante esta pregunta. Por ejemplo, estamos navegando en el usuario en una página web y quiere referenciarla hacia Mendeley. Bueno, si yo estoy navegando en una página web, tengo que utilizar el Web Importer, que es el botón que se agrega acá, que es este que tiene la misma señalética de Mendeley. En mi caso, no sé si tú puedes compartir pantalla, porque yo creo que por problemas de internet no me muestra nada, pero si yo lo utilizo, a ver, voy a volver, va a aparecer la referencia, en este caso, de los artículos. Si yo estoy en una página web, por ejemplo, va a mostrar el título puede ser de una referencia que se esté mostrando, y va a mostrar el día de hoy, que es la fecha de captura, y va a mostrar también la URL. Yo creo que, no sé si es por problemas de internet que no lo muestra, no me muestra a mí la pantalla. A ver, supongamos que yo estuviera en el Ministerio de Salud, estuviera viendo un documento o alguna noticia que estuviera en esta página, y yo quisiera referenciar este texto que yo vi acá, yo presiono el Web Importer y el Web Importer automáticamente me va a extraer los datos, tanto del título. Por ejemplo, acá lo ven, conocen el plan paso a paso, si ustedes se fijan, está en la URL y fue accedida o accesada hoy día. Y ahí lo añadió a mi biblioteca. Entonces yo cuando vaya a mi Mendeley, sincronizo para que se agregue para que se actualice toda la información que yo he agregado recientemente. Y ahí está, si ustedes se fijan, el documento del Ministerio de Salud. Yo les decía que también podíamos agregar un documento con solo conocer el DOI. Y para eso vamos a ver un ejemplo de una revista de la universidad, que es la JR, una revista de la Facultad de Ingeniería, que es una revista online. Y yo, por ejemplo, supongamos que me gustaría, es como, bueno, es bien loco que conozcamos el DOI y no conozcamos el título, pero bueno. Y yo supongamos que quiero incorporar este PDF, este artículo en
en mi gestor bibliográfico a través del DOI. El DOI es como el carnet de identidad del artículo. Si ustedes se fijan, yo copié ahí el DOI y le digo, que quiero agregar documentos. Que lo voy a agregar manualmente. Y en esta opción donde me aparece el DOI, yo copio el DOI y lo agrega inmediatamente. Pero, perdón, no lo busqué. Sí, Sí, espérense un poquito. Aquí. Lo agregué y lo tengo que ahí a la lupita y se va a agregar automáticamente. Si ustedes se fijan, es de la JR, es un artículo que, bueno, ahí está el título, y están todos los datos bibliográficos, y ahí se agregó. Este después lo puedo borrar. ¿Ya? De igual forma, si ustedes tienen, ustedes pueden agregar manualmente todo lo que ustedes quieran. Obviamente no es la idea, porque si están trabajando con un gestor bibliográfico, la idea es que lo puedan hacer todo de forma automática. Pero obviamente hay documentos que solamente los van a tener de forma manual y los van a poder ir ingresando manualmente los datos. No hay problema. Si se fijan también, los documentos se ordenan por autor, podemos filtrar por autor, por palabra clave y por algunas materias si yo le hubiera incorporado materia. Si ustedes se fijan, bueno, yo tengo una variedad de materias por los ejemplos de las capacitaciones, pero obviamente las materias de ustedes van a estar mucho más relacionadas que las mías. Alejandra, Uh-huh. otra duda que tenemos acá, y aprovechando que estamos contestando para todos, si va a crear una cita de forma manual, nos pregunta Catalina Barrera, ¿cómo cambia el formato de la cita? Y supongo que el formato se refiere al estilo bibliográfico. No, lo que pasa es que lo que yo ingreso son los datos bibliográficos, por ejemplo, el título, el autor, el lugar de publicación, número, volumen, y eso no va a variar. Lo que varía es cuando yo lo cito. Por ejemplo, la revista que yo ingresé, no sé si la voy a poder encontrar. La revista que yo ingresé es independiente a cómo la ingreso, a cómo yo la cito. Si ustedes se fijan, porque cuando yo ingreso el documento a mí no me pide un formato de cita. Yo ingreso los datos que son necesarios para una referencia y después el gestor automáticamente los convierte bajo la norma APA, la Vancouver, etc. Yo solamente ingreso los campos básicos y que no son variables. ¿Ya? Recuerden también que yo, si tuviera un PDF guardado en mi computador, lo puedo arrastrar y lo puedo pegar y automáticamente el gestor va a extraer los campos que son indexables, que son necesarios para la bibliografía. No tengo tampoco que incorporar nada, salvo que yo quisiera corregir algo o algo particular, pero tampoco es necesario. Sí, y ahí también, Alejandra, aprovecho de comentar de que uno puede indicar una watch folder, que así lo llama Mendeley, que creo que uno de los pocos gestores que funciona de esa forma, donde cada vez que nosotros estemos incorporando, e incluso todos los documentos que estén en esa carpeta, Mendeley automáticamente, el documento en formato PDF, los va a ir a tomar, va a extraer los metadatos de esos documentos y va a importar todas las referencias que ahí encuentre. Y ahí nos va a importar, por ejemplo, si tenemos 10 PDF desde antes y no conocíamos un gestor bibliográfico y vamos a empezar a trabajar con Mendeley, esos 10 documentos los vamos a tener en una carpeta específica y decirle acá donde, en la parte donde dice agregar, decirle cuál va a ser la carpeta de la watch folder. Entonces, Mendeley cuando se conecte, ahí está watch folder, ahí aparece, bajo de ahí. Esa carpeta le podemos decir para que cada vez que se conecte, se sincronice,
nuestro Mendeley con esa carpeta y va a tomar todos los PDF con sus datos. O sea, si tenemos una carpeta ahí con todos los PDF con las referencias que nosotros queramos. Ah, súper. Sí, lo que pasa es que antes, bueno, yo les preguntaba a los alumnos cuando no guardaban, cuando no usaban objetos bibliográficos y lo que hacían era guardar los PDF. Entonces, para esa opción sirve mucho. Claro, entonces si ya tenemos los PDF en una carpeta, simplemente le decimos al watch folder que vaya a leer los datos de esa carpeta y de forma rápida nos va a importar toda la referencia. Ahora bien, y como también lo comentábamos de antes, si por ejemplo hay alguna referencia que da un dato más indexados, como puede ser cuando referenciamos desde una página web, donde porque ahí aparecía que no estaba el autor, nosotros también podemos editar esa referencia e incluirla de forma manual, o en algunos casos nos va a dar sugerencia el mismo Mendeley de cuáles son los datos correctos según la misma base de datos que tiene incorporada Mendeley, una base de datos bastante amplia, ¿ya? Sí, aquí yo hice el ejemplo y, por ejemplo, valga la redundancia, yo podría cambiar la fecha de publicación, todos los datos yo los puedo ir cambiando y como yo quiera. Entonces, también es una alternativa. Si hay alguna otra duda, pueden utilizar el micrófono o escribirnos en el chat. Recuerden que queremos compartir con ustedes. Y si alguien no entendió alguna parte, nos puede consultar o algo más que quieran saber. Sí, no hay dudas, todo claro. Veo un movimiento en el micrófono de Constanza Fernández, pero no sé si tiene una duda, no la estamos escuchando o simplemente tiene el micrófono encendido y es solamente ruido ambiente. Acá hay una, cuando usted agregó la bibliografía, solo se insertaron las citas directas que hizo. ¿Cómo se agrega el resto? Me refiero a si solo saqué información de los documentos y no necesariamente una frase específica. Claro, porque cuando yo voy agregando de las citas bibliográficas. ¿Entendiste la pregunta, Darío? Si básicamente tú lo que haces es crear, como tú respondías, la cita bibliográfica y preguntabas si solo esa Pero información de los si documentos y no no lo necesariamente cito. una frase específica. No, la frase yo te tengo que, si vamos a citar de forma textual una frase, yo tengo que ingresar con comillas, cuál es el párrafo, cuál es la frase del autor, y luego insertar la cita utilizando Mendeley en este caso. Pero Sí, la frase sí es bien mano. pero él pregunta cuándo no va a ser una cita. Sin cita, debería ser solo insertar bibliografía. Claro, pero, ya. Entonces ahí puedo utilizar también la herramienta de inserción de bibliografía rápida, que nosotros generamos una bibliografía y utilizar insertar bibliografía desde el gestor. ¿Ya? Para que quede sincronizada con nuestro documento, es importante insertar las citas. Pero si no tenemos citas y tenemos la bibliografía, podemos utilizar la herramienta del gestor, en este caso Mendeley, también los otros gestores también la cumplen, de insertar la referencia, de crear una bibliografía y nosotros luego la insertamos acá directamente. O la copiamos y la pegamos. Que es distinto a acá donde dice insertar bibliografía, porque esta la hace respecto a las citas que yo he insertado, acá en la parte de referencia. Sí, la va a hacer de acuerdo a las citas que yo tengo guardadas. En este caso, si yo quiero insertar la bibliografía completa sin asociarla a la cita de mi documento, lo que puedo hacer es yo crear la referencia y luego utilizar una herramienta que tiene Mendeley para exportarla en formato legible en TXT, por ejemplo, formato texto plano. Y esa la copio y la pego en mi documento. Ah, ya. Tengo Mendeley por acá. Voy a abrirme.
Sí, Álvaro, eso puede hacer, crear la bibliografía. Por ejemplo, puedo tener una carpeta. Otro documento. Sí, supongamos que tenemos una carpeta con 5 documentos, que estoy hablando para mostrarles de forma gráfica de mi Mendeley también. 5 documentos en una carpeta que son las referencias, que son referencias. Que no voy a utilizar la cita en el documento, sino que voy a exportar. Entonces, le exporto como en formato de texto plano, y eso copio y pego luego la bibliografía directamente. Listo, luego, me gustaría ver. ¿Tienen alguna otra duda? Acá no puede exportar. Darío, ¿te parece si mandas el link de la encuesta entonces? Si no tenemos dudas todavía, a ver, alguien pregunta. Les recordamos que si tienen más dudas, consultas, siempre está la página de contacto de la biblioteca o el correo enlace@talca.cl. Le pueden hacer las dudas, consultas, siempre estamos respondiendo. Les sugerimos, utilizando redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, estamos subiendo tips sobre esto, sobre los gestores bibliográficos, sobre la base de datos y otros servicios más de biblioteca para que lo puedan ir revisando en el momento que quieran. Y sobre nuevas capacitaciones, por ejemplo, se repite la capacitación de Mendeley esta semana. Vamos a tener otra sesión, la cual es si alguien llegó tarde o quiere compartirla con sus estudiantes, si algún docente quiere indicarle que puedan participar de Mendeley. Esta semana tenemos otra capacitación de Mendeley. También vamos a tener una capacitación de Digitalia para la próxima semana, y IEEE, que también mencionó Alejandra. Y ya estamos preparando el calendario que vamos a compartirle pronto de agosto. Entonces, en agosto vamos a ver RedWord, entre otros servicios que estamos preparando para mostrar. Así que le invitamos a que estén siempre conectados a nosotros y estar atentos a nuestras comunicaciones para inscribirse en esas capacitaciones. Voy a compartirle acá, buscando el link de la encuesta. Entonces, quédense un momento para que nos respondan la encuesta, es súper importante para nosotros podamos mejorar nuestros servicios y nuestras capacitaciones, que nos den su retroalimentación. Les recordamos también que ProQuest One Academic, la herramienta que hemos suscrito recientemente, la base de datos, se va a estar durante esta semana, la próxima también presentando. Mañana, de hecho, tenemos una presentación de ProQuest One Academic para que se puedan inscribir. Acá les dejo la encuesta, por favor, necesitamos que nos apoyen ahí contestando. Y la última pregunta que tenía Catalina Barrera: si yo inserto una cita en un párrafo y más abajo inserto la misma cita, ¿el programa automáticamente utiliza el mismo número de Vancouver? Sí, por defecto. O sea, por lo menos yo he utilizado para mi tesis el formato IEEE, que tiene la misma lógica más o menos de Vancouver. Bueno, Vancouver no manejo de alto porque es más del área de salud, ya, pero en IEEE te puedo indicar, y eso va a depender del destino. El caso de IEEE, si tengo la referencia 1 y más abajo la vuelvo a referenciar al mismo autor con la misma referencia, el mismo autor, el mismo documento, ya me va a utilizar el mismo número 1 como identificador y me va a volver a indicar con el 1. ¿ya? Y luego la bibliografía con el 1 me va a aparecer esa referencia, porque la toman en el orden según
van apareciendo referencias al documento. Entiendo que como la misma idea de Vancouver debería ser de la misma forma, pero si es diferente lo podemos indicar como fe de rata, pero yo creo que entiendo que es así. Al menos en IEEE que funciona con esos numeritos, que es lo que mostró Alejandra de esa forma. Yo le indico acá arriba un párrafo, la referencia, una referencia, y luego más abajo vuelvo a utilizar la misma referencia, va a utilizar el mismo número, el mismo identificador. Sí. Ya, les compartimos acá en el chat el link para la encuesta, para que puedan contestar la encuesta. También, si alguien va a la página de la biblioteca, y siempre va a estar la encuesta en la parte de servicios de capacitación, pueden ir ahí a la encuesta, y la idea es que la puedan responder con una última actividad. ¿Ya? Para nosotros es muy importante, como le repetimos, que poder recibir retroalimentación de ustedes, ir viendo qué cosas tenemos que mejorar sobre las capacitaciones que estamos brindando. Es una encuesta cortita, de unos 2-3 minutos, donde indican ustedes su nombre completo, su root, algunos datos de ustedes, para que nosotros podamos identificar cómo quienes participaron, a qué carrera pertenecen, desde qué lugar estamos haciendo capacitaciones, en este caso son capacitaciones online. Luego aparece la fecha de acá, la fecha de hoy, también es importante, Sí. que la fecha de hoy, la que aparece acá es la que le consultamos, no es la fecha de su cumpleaños, para que no se confundan. Y luego hay una pequeña escala Likert, ¿ya? Que va desde muy desacuerdo hasta muy de acuerdo, y ustedes en cada uno de esos indicadores te van indicando qué tal le pareció, si están muy de acuerdo, si se cumple o no se cumplió por lo que ustedes esperaban de la presentación. Finalmente, si tienen alguna observación, comentario que nos sirven para nosotros para que podamos mejorar, y si recomendarían o no esta capacitación a algún alumno, a algún colega, a otros estudiantes, a un compañero. ¿Ya? De momento, eso es de nuestra parte, si no hay ninguna duda. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias por participar. Ya, que estén muy bien. Nos estamos viendo en las próximas presentaciones. Recuerden, si alguien tiene alguna duda todavía sobre Mendel y quiere volver a revisar algunas cosas, vamos a estar subiendo el video, y esta semana también tenemos otra presentación de Mendel. Si no hay problema que se conecten a esa, va a ser el mismo contenido. La próxima semana tenemos nuevas capacitaciones, propuestas buena académica, le recordamos que está en la agenda. Está también Digitalia Hispánica, la base de datos del libro La IEEE. IEEE también, está presentando mi colega aquí, Alejandra. Y el próximo mes ya estamos preparando algunas capacitaciones. ¿Ya? Entonces, el gestor que nos queda por presentar, RefWorks, se viene EndNote. para EndNote también, sí, también vamos a preparar una de EndNote. ¿Ya? Y otras presentaciones más de otros recursos para que ustedes puedan utilizar. Ya han completado la encuesta, muchas gracias por participar. Sí, a todas las capacitaciones, Sí. las que están activas, de hecho, incluso la próxima se pueden inscribir, ¿ya? Pueden buscar en nuestras redes sociales, están los links a las inscripciones, o nos pueden escribir consultando para la inscripción para mandarles esos links. ¿Ya? Recuerden que nuestro correo de consulta es enlace@talca.cl. Cualquier duda sobre las capacitaciones, lo que estamos realizando, sobre los préstamos, sobre las fechas de devolución, algún recurso en especial, algún gestor, alguna duda, cómo exportar, para que les podamos orientar ya más en específico, cómo exportar sus referencias, que a lo mejor estaban en él, ¿no? Y me interesa probar con otro gestor. Por ejemplo, yo soy, en mi forma personal, para mi investigación de posgrado, me sirvió mucho Mendeley, ya fue el gestor que más acomodó a mis necesidades, así que tenemos 3 opciones de gestores, ambos con sus ventajas y desventajas, por cierto, de ahí cada uno, según su estilo, según sus necesidades, va a poder utilizar cuál es el gestor que más adecua a esa necesidad. La idea es que los puedan conocer, y nosotros estamos presentando y utilizando estos talleres para mostrarles. Quien ha ido contestando ya la encuesta, terminando, le agradecemos su participación, a responder también en la encuesta. Que tengan una muy buena tarde.
Si algún docente quiere hacer una capacitación, recuerden, para su estudiante de forma individual, también recuerden que nos pueden contactar. Nosotros estamos dispuestos y podemos agendar una capacitación de forma con algún otro enlace ya más específica. Ya, para quienes van quedando, esperamos que logren contestar la encuesta. ¿Ya? Lo pueden contestar. Muchas gracias por participar y vamos a ir cerrando la jornada de ahora. Vamos a terminar de grabar y le vamos a, para quienes necesiten, le vamos a hacer llegar también la grabación de esta presentación. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, adiós.